Buenos días para todos, un gusto estar acá. Muchas gracias a Germán por esta amable invitación, al doctor Osorio. Cuando Germán me dijo en mi congreso quisiera hablar y poner en el centro la discusión del mercado de capitales, sobre todo el mercado de capitales para las empresas más pequeñas, yo básicamente me tiré de cabeza, se le dice Germán, cuenta con nosotros porque es un tema que tenemos que poner en la agenda digamos, siempre en nuestro país. Y me acordé un poco lástima que el ministro ya se fue, seguramente Germán le hará llegar la presentación y el documento que hemos preparado con las fiduciarias. Me acordé de la anécdota cuando me pidieron ayudar un poco en la misión del mercado de capitales, empezamos a trabajar y un día recibimos una llamada del director de crédito público de ese momento. Estaba furioso, nos llamó a la oficina, me llamó a mí. Yo llegué primero, entonces me tocó el regaño a mí. Nos dijo, pero ¿cómo así que el mercado de capitales, si ustedes no han empezado por el principal mercado de capitales que tiene el país, el principal emisor del país, que es el gobierno? Y la verdad, pues, tocó darle la razón y tocó agachar la cabeza y decir, claro, no, bueno, vamos a hablar de ese tema. Y el ministro Bonilla lo mencionaba acá, claramente el mercado de TES es nuestro mercado, si se quiere demostrar en términos de mercado de capitales, pero qué deseable que la conversación fuera muy lejana a esa realidad. Qué deseable que la discusión del mercado de capitales no estuviera centrada en los TES y en el gobierno, sino estuviera centrada en las empresas y sobre todo en las empresas que están desatendidas. Y esa es la invitación que Germán nos hizo y con el equipo de Fiduciarias pues hemos venido trabajando en este tema que es tan importante y es realmente cómo atender las empresas pequeñas y medianas del país, porque recordemos, el tejido empresarial del país está ahí. Y eso es lo que quiero compartirles. Y lo primero que hay que darse cuenta es que más del 95% de las empresas del país son MIPYMES. Esa es una realidad de apuño. Ese es nuestro tejido empresarial. Ahí es donde trabajan los colombianos. Ahí es donde se mueve la economía del país en el día a día, en esa realidad. Y esa es una realidad que tenemos que atender y que considerar. Nosotros en ANIF, y esta es una labor que digamos ya llevan varios años, desde el 2005, venimos haciendo una encuesta anual tratando de tomarle el pulso a esa realidad, a ese tejido empresarial. Y de hecho hacemos un esfuerzo enorme para que nuestra encuesta sea realmente reflejo de ese tejido empresarial del país. Y en esta encuesta, que este año fue a 6.033 empresarios, es una encuesta que es representativa a nivel regional, es una encuesta que es representativa a nivel de varios sectores, el sector de servicios, el sector de comercio, el sector de industria, el sector de construcción. En esa encuesta que tratamos incluso ir más allá de los registros de Cámara de Comercio y realmente tener ese universo completo, pues el 90% de las empresas son microempresas y una categoría que llamamos nosotros autónoma. Es una categoría que en la literatura se ha vuelto, digamos, muy común, ya se las voy a explicar. Y fíjense ustedes que el tejido es tan fragmentado que en nuestra encuesta solo el 1% de las encuestas son medianas. Realmente la mayoría de las empresas, el universo de empresas del país son de tamaño pequeño. Y ustedes ahí tienen las proporciones. 73% son micro, el 8% son pequeñas, el 1% son medianas. Esa categoría de autónomas, ¿de dónde sale? ¿Y por qué es importante? Porque nosotros en la encuesta le preguntamos a la gente, bueno, ¿y usted por qué decidió emprender? ¿Por qué inició su empresa? Y fíjense ustedes, aquí tienen las respuestas dependiendo del tamaño en la clasificación estándar de micro, pequeña y mediana. Quiero resaltar ahí dos colores que están con las flechitas, el verde y el gris, que es, una razón es complementar los ingresos de la familia. Es decir, la gente nos dice, bueno, yo necesitaba más ingresos y pues me tocó emprender. Y otras personas nos dicen es que no conseguía trabajo. Fíjense ustedes que en las empresas micro, el 20% de las empresas surgen por ese motivo. Y a esa respuesta y a esa necesidad, llamémosla de exclusión, le creamos esta categoría de empresas autónomas o de emprendimiento autónomo. ¿Y por qué autónomo? Es porque son emprendimientos quizás surgidos de la exclusión del mercado laboral, de la exclusión de oportunidades, gente que dice yo tengo que emprender.
y desafortunadamente este es un emprendimiento que es muy complejo y no es el emprendimiento que a veces quisiéramos tener y no es el emprendimiento que muchas veces, digamos, a nivel internacional suena muy glamuroso, ¿sí? Estos no son los emprendedores de las startups que tienen una gran idea, no, esto es el colombiano a pie que no consiguió trabajo y le toca, digamos, improvisadamente montar un negocio. Y bueno, fíjense ustedes que en la medida que empezamos a avanzar y tener empresas más grandes, sobre todo cuando miramos pues, esas empresas medianas, pues ahí ya empieza a haber una respuesta más de, bueno, hay una oportunidad de negocio, hay un conocimiento. Fíjense ustedes que ejercer su oficio, carrera, profesión empieza a ser un poquito más importante, esas oportunidades de negocio en el mercado son más importantes. Y básicamente lo que el país necesita es tratar de atender esas empresas medianas, de tal suerte que esas empresas medianas generen más oportunidades de empleo, más oportunidades de trabajo y obviamente las empresas grandes, precisamente para no tener ese tipo de emprendimiento autónomo que nace con unas necesidades muy apremiantes. Las empresas básicamente en las categorías pequeñas predomina la informalidad. Y digamos, eso es una verdad de puño, creo que todos lo conocemos. Y esto es simplemente para mostrarles en nuestra encuesta cómo se refleja esa informalidad. Nosotros tenemos varios criterios de informalidad y hacemos esa pregunta en varias dimensiones y en todas coinciden. Las empresas, por ejemplo, autónomas o micro, le preguntamos si tienen registro mercantil. La mayoría dice que si tuvo alguna vez no lo renovó, que no lo tiene presente, etcétera, etcétera. En la medida que estamos hablando de empresas más pequeñas y más medianas, pues vamos ganando en términos de formalidad. Cuando le preguntamos a la gente que si cuenta con aportes para fiscales, salud y pensión, pues fíjense ustedes que las empresas muy pequeñas no tienen ese tipo de aportes. Y una cosa que es interesante es que nosotros le preguntamos, bueno, pero usted ¿por qué no tuvo estas contribuciones? ¿Por qué no está pagando estos para fiscales? Unas dicen, o la mayoría dicen, son costosos, otras dicen son engorrosos, toman tiempo. Pero una respuesta que a mí me parece que es bien compleja y es que incluso en las empresas medianas el 19% de las empresas dice no me interesa. A mí no me interesa ese cuento de la formalidad, yo ando bien sin ese tema y precisamente esa es una ecuación que tenemos que rebalancear y es cuál es la percepción y los costos asociados a la formalidad. Si las empresas ven que esto es una cosa engorrosa, que les quita dinero, que les complica la vida y que no ven los beneficios, pues básicamente esa ecuación va a estar desbalanceada y las empresas no van a tener incentivos a formalizarse y realmente pues si no tenemos ganancias en formalidad vamos a tener un tejido empresarial siempre muy precario y muy frágil. Cuando les preguntamos, y esto es bien interesante porque estos son los insumos básicos para luego pensar en recetas del mercado de capitales. Y los insumos básicos son cosas tan sencillas como cuenta usted con un sistema de contabilidad para su empresa. Y fíjense ustedes que ahí es claro, el verde es no contaba. Fíjense ustedes que en las empresas autónomas y micro predominan las empresas que no tienen contabilidad, no tienen las cuentas básicas, tienen nociones muy sencillas. Sus cuentas, digamos, son muy precarias. En la medida que las empresas pues, van creciendo y son más grandes, las empresas medianas empiezan a contar, pero fíjense que no es del todo muy feliz que incluso en las empresas medianas tenemos empresas que no llevan contabilidad. Y claramente pensar en que podemos integrar, formalizar, tener un mercado de capitales con ese tipo de insumo es difícil. Ahí hay un reto enorme y necesitamos no solo del sector privado, sino también del sector público una confluencia en poner en la agenda cosas como necesitamos simplificar los sistemas contables, hacerlos más amigables, apalancarnos en la tecnología, porque sin cosas tan sencillas como las cuentas de las empresas, pues vamos a avanzar muy poco. Y eso debería ser parte de la discusión en la integración de este ecosistema. A pesar de todos los avances, a pesar de la penetración de las billeteras digitales, a pesar de la penetración importante en las cuentas de ahorro, digamos, en el avance que hemos tenido en inclusión en depósitos y en sistemas transaccionales, el efectivo sigue siendo muy importante en nuestro ecosistema empresarial. Ustedes tienen aquí, esta última columna les muestra la respuesta de cuál es el principal instrumento para el manejo financiero. Fíjense ustedes que en las empresas autónomas y las micro, más del
bueno, más del 39%, el 51% y el 39% respectivamente, responden que el efectivo es el principal instrumento para el manejo de sus cuentas. Y claramente cuando las empresas manejan solamente efectivo, pues no construyen una transaccionalidad que sea claramente, digamos, luego, o que luego sirva de insumo para poder tener criterios de crédito, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí necesitamos realmente, y este es un tema que en el país está muy trillado, pero no hay que abandonarlo, y es cómo hacemos para que el efectivo sea menos importante. Bueno, aquí tenemos esta presentación viene con efectos especiales de sonido, porque para que no se aburran con tantas estadísticas. Pero bueno, fíjense ustedes esto, 15% de las empresas medianas responden que el efectivo es su principal instrumento a la hora de manejar su dinero. Ese es un número todavía muy grande. O sea, necesitamos acá volver a retomar todas estas discusiones de cómo hacemos para que las empresas realmente tengan una transaccionalidad que luego les permita apalancarse. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿Cómo se financian las empresas en el país? ¿Sí? Y claro, esta es una discusión que si uno asiste a un seminario de mercado de capitales, empezamos a hablar de los bonos, de las acciones y demás, pero está muy alejada de la realidad de este tejido empresarial, digamos, subyacente en Colombia. Fíjense ustedes que la principal fuente de financiamiento son recursos propios y amigos o familiares. Esas son las dos cuentas más grandes. Así arrancan los emprendedores del país. En la medida que las empresas van creciendo, el crédito bancario empieza a jugar un papel más importante, y eso quizás es buena noticia, pero todavía estamos muy lejos de que estas estadísticas pues sean satisfactorias. Las empresas medianas responden 22% que están usando crédito bancario. El resto están usando otro tipo de vehículos. Y en la medida que pues hablamos de empresas pequeñas, pues realmente casi todo es asociado con recursos propios, familias y amigos. Interesante acá que en nuestra encuesta empieza a aparecer la respuesta de crowdfunding como una fuente de financiamiento. Bien importante eso. Unas fuentes alternativas de financiarse, crowdfunding, 4% de las empresas medianas responden que han accedido como principal fuente de financiamiento al crowdfunding. Hay que darse cuenta de esta realidad a puño. El 25% de las empresas, independiente de su tamaño, dicen que no han solicitado créditos nunca. Es decir, aquí también hay un tema de autoexclusión, que lo vemos también en las personas naturales, y es por temas de conocimiento, por temas de desconfianza, porque no conocen bien, porque no tienen transaccionalidad que mostrar. Es decir, por todas las taras anteriores e incluso por una percepción de que no van a ser atendidos, un cuarto de las empresas del país están diciendo, eso no es conmigo, el crédito bancario no es conmigo, yo estoy usando recursos propios y más. Y ahí tenemos, obviamente, una agenda muy importante para trabajar. Acá nosotros, adicional de la fuente principal, les preguntamos, bueno, ¿qué otras fuentes de financiamiento para tratar de avanzar en la discusión y mirar qué otras cosas hay? Y bueno, el tema de proveedores es muy importante para las empresas del país. Obviamente, a pesar de que les preguntamos otras fuentes de financiamiento, nos siguen diciendo, si alguien había dicho recursos propios, aparece familia, si alguien había dicho familia, dice recursos propios. Ese sigue siendo uno de los grandes canales por los cuales las empresas se financian. Interesante que el leasing y el factoring aparecen, sobre todo ya en las empresas de un poquito de mayor tamaño, como instrumentos para financiarse, lo cual pues es muy importante, y el país tiene un potencial enorme, porque sabemos que cuando hacemos comparativos con otras economías, incluso relativamente similares, ahí esos instrumentos podrían ser mucho más potentes, y eso quizás es una de las cosas que tenemos que enfatizar. Para cerrar un poco esta primera parte donde les preguntamos a las empresas sobre su financiamiento, sus fuentes, el principal instrumento para manejar dinero, pues aquí les muestro un resumen de lo que nosotros en este estudio recopilamos
como grandes hechos estilizados que la literatura ha encontrado. Sobre todo, pues, el Banco Interamericano de Desarrollo ha venido trabajando de manera intensa en el tema, y ahí está, el 40% de las MIPYMES en los países en desarrollo necesitan financiamiento. Esta es una cifra que a nivel global es bastante importante, ¿sí? Aquí estamos hablando de 5.600 millones de dólares en escasez de financiamiento. Está muy identificado que las MIPYMES pues tienen problemas a la hora de acceder al crédito por falta de credibilidad en su cartera, el tema de asimetrías de información que no se resuelve además por problemas de no tener sistemas contables, el manejo del efectivo. Hay una percepción de mayor riesgo crediticio que obviamente importa porque se vuelve un círculo vicioso. Tenemos un tema de educación financiera que es muy importante, que hace que sea difícil para estas empresas pensar que el mercado de capitales es una solución. Y por eso acá es una discusión que yo creo que es de largo aliento, porque son dos mundos que parecen estar muy distantes. Cuando hablamos de mercado de capitales, usualmente estamos pensando en la bolsa, en los emisores listados, las grandes empresas del país. Cuando hablamos de las empresas más pequeñas, las medianas, parece una realidad muy distante, y bueno, necesitamos realmente hacer que esa discusión vaya convergiendo, y para eso obviamente el tema de educación financiera también es muy importante, para que realmente el concepto mismo del mercado de capitales no sea una cosa esotérica para la mayoría de personas en el país. Claramente hay un tema identificado en la literatura con el entorno regulatorio, muchas veces es estricto, poco flexible. Y esto es quizás una realidad no solo colombiana, pero en Colombia está exacerbado, y es, en nuestro país muchas veces pensamos en marcos regulatorios que traten de blindar frente a todo tipo de riesgos y todo tipo de contingencias, y lo que hacemos es ir aumentando la complejidad del marco regulatorio, ¿sí? Y luego nos ocurre un chasco y algún problema, entonces no, nos faltaba esto, pero lo que hacemos es año tras año ir generando un marco regulatorio que termina siendo muy complicado, sobre todo si lo queremos adaptar a la realidad empresarial de muchas de las empresas de menor tamaño. Y bueno, barreras y requisitos difíciles de cumplir, y yo voy a volver a esto en la medida que entremos en nuestra parte de conclusiones y recomendaciones. Pasemos un poco al capítulo del ahorro, es decir, ya vimos las empresas qué tipo de estructura tienen, que son empresas de emprendimiento informal, que tienen un financiamiento quizás no diversificado y muy basado en sus propios recursos. Pensemos en el módulo de qué hacen para ahorrar como vehículo de ajustar choques o de expandirse. Y lo primero es, y esto pues es bien sabido y es consistente con la literatura, que las empresas de tamaño pequeño pues tienen bajas posibilidades y vehículos de ahorrar, mientras las empresas medianas y de tamaño más alto pues empiezan a tener unas posibilidades de ahorro más grandes. Entonces aquí le preguntamos a las empresas si ahorran o no, y fíjense ustedes que pues el número de encuestados que responden si ahorran o no depende un poco del tamaño y demás. Aquí también aquí está la clasificación por sectores. Tenemos comercio, tenemos industria, tenemos servicios, tenemos construcción, ¿sí? Fíjense ustedes que pues hay cierta variedad dependiendo del sector. Claramente está la variedad dependiendo del tamaño, y también preguntamos en la categoría del tipo de liderazgo, y es si el dueño o la dueña del negocio es hombre y mujer. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en la literatura está identificado que las mujeres tienden a ahorrar más. Hay varias razones. Una tiene que ver con la actitud frente al riesgo, otras con la actitud de precaución, etcétera, etcétera. Pero nosotros efectivamente en Colombia identificamos eso. En casi todos los segmentos encontramos que, por ejemplo, cuando tenemos un liderazgo femenino, hay unas tasas de ahorro mayor. Y eso es importante porque quizás también cuando pensamos en política pública deberíamos generar esa interacción y pensar en cómo logramos que las mujeres emprendedoras pues, potencien y hagan uso efectivo de ese ahorro, que es tan importante para luego entrar en temas de inserción al mundo del crédito. Cuando le preguntamos a las empresas por qué ahorran,
la mayoría nos responden que es para invertir. Y aquí el lenguaje se vuelve muy fluido, como dicen hoy en día, porque el concepto de ahorro e inversión es muy difícil de separarlo cuando uno tiene la conversación con este tipo de emprendedores. Porque claro, cuando uno está desligado del sector financiero, pues toda la intermediación financiera ocurre dentro de la empresa. Es decir, las dos funciones no están separadas, el ahorro y la inversión se percibe como la misma cosa. Entonces, incluso aquí el lenguaje es importante porque puede ser diferente cuando lo usamos en este contexto del que usamos usualmente. Fíjense ustedes, aquí está pues, desagregado por los mismos sectores. Muchos nos responden que pues, lo usan para inversión, es decir, para proyectos o para gasto, digamos, recurrente. Pocos tienen fondos de contingencia y ese es uno de los problemas quizás de esta fragilidad del tejido empresarial, y por eso una crisis como el COVID generó un malestar tan importante en el país. Porque claramente cuando tenemos un tejido empresarial frágil, con poco ahorro, pues las empresas frente a una contingencia tan difícil como fue las cuarentenas, pues básicamente se asfixian financieramente. No tienen cómo sobrevivir rápidamente, y por eso el COVID generó un descontento social tan grande en el país, porque no tenemos esos colchones para pasar. Y aquí, por ejemplo, es común en las noticias, tenemos un bloqueo en una carretera, tenemos una disrupción, tenemos un efecto, no sé, o sequía o lluvia, y mucho de este tejido empresarial no tiene los recursos o los fondos para sobrevivir este tipo de contingencias y caemos en unas trampas de pobreza enormes. Y por eso la cultura del ahorro tendría que estar mucho más presente, y tenemos que ayudar a estas empresas a tener una mayor cultura del ahorro y instrumentos y vehículos de ahorro. Bueno, acá está el resto de categorías. Aquí el único sector que se comporta un poquito más atípico es el de construcción, porque el de construcción sí aduce que buena parte de su ahorro es para comprar maquinaria y equipo que es consistente con la visión y con la tecnología que tiene este sector. ¿Dónde o cuáles son los instrumentos de ahorro de las empresas en Colombia? Bueno, fíjense ustedes que ahí tenemos una penetración importante de las entidades financieras. Las entidades financieras son la barra azul más oscura y ese número va desde el 40% hasta un 75%. Acá lo segregamos otra vez en el tipo de liderazgo. Fíjense ustedes que las barras del liderazgo femenino son en algunos segmentos más altas que las de masculino, lo que muestra que realmente pues, ha habido una penetración importante, que las empresas usan las entidades financieras como un vehículo de ahorro, pero fíjense que no es el universo completo. Muchas empresas nos dicen que el ahorro lo administra ¿quién? El dueño de la empresa, y puede ser en efectivo. Entonces hay una plata en efectivo guardada tipo colchón, hay otros que usan los familiares amigos. Preguntamos si criptomonedas, hay unas respuestas muy pequeñas, pero nos dicen que en criptomonedas no se alcanza a ver ahí estos verdecitos que están por ahí. En la casa es otra respuesta que nos dicen comúnmente, y en Colombia tenemos esa expresión que es muy presente, la de la plata guardada bajo el colchón, y la usamos en muchos contextos, y efectivamente aquí las empresas nos dicen literalmente que la están guardando, no debajo del colchón, pero sí en la casa. Entonces, pues es parte de esa realidad. Y fíjense ustedes que a pesar de que las empresas medianas nos están diciendo en más de un 60% que están usando entidades financieras, eso significa que todavía hay un 20 y tanto por ciento, ¿sí? 27 o 25, que no están usando entidades financieras como vehículo de ahorro, lo cual pues muestra que todavía estamos muy lejos de llegar pues a ese universo de integralidad en el manejo de los depósitos de ahorro. Esto quizás es lo mismo, simplemente discriminado por tipo de sector. Esas se las dejo por ahí para luego que si alguien la quiere consultar, para ir pasando un poco al tema de recomendaciones.
Revisando la literatura, ¿cuáles han sido las grandes recomendaciones para el desarrollo de las MIPYMES en los últimos años? Y lo primero que hay que decir es que en los últimos años la literatura ha hecho un gran esfuerzo en foco institucional. Necesitamos pensar en instituciones que realmente respondan a esta realidad, a estas necesidades de las empresas pequeñas. Empecemos, simplificar regulaciones. Y entre otras, cuando ya hablemos del mercado de capitales, pues necesitamos unos vehículos y unos mercados apropiados para ir atrayendo estas empresas medianas al mercado de capitales. Va a ser muy difícil, quizás las autónomas y las micro, pero pensemos cómo podemos realmente tratar de atraerles por lo menos las medianas y hacer que esas empresas medianas crezcan más e impulsen el crecimiento y la creación de empleo en el país. Lo otro es fomentar los incentivos fiscales. Y yo creo que aquí hay una discusión, Germán, que hay que hacerla quizás si se quiere más amplia. Y es, el país realmente ha perdido quizás foco en los instrumentos de incentivo fiscal al ahorro. Y claramente parte de eso ha sido una discusión derivada del tema fiscalista. Y el ministro nos lo mostró, la situación fiscal del país es difícil y es apremiante. Él nos mostraba con los pagos de deuda, eso es simplemente mostrar todas esas obligaciones que tenemos en los próximos años a nivel del gobierno. Y la discusión fiscalista lo que ha hecho es pues, que muchas de las discusiones de los incentivos tributarios se leen a la luz del tema fiscal. Y el tema fiscal es necesitamos recursos, entonces muchas veces lo que hemos dicho es, bueno, hay que recortar aquí, hay que recortar allá, esta exención sí, exención va o viene, pero no hay realmente una política transversal que piense en los incentivos al ahorro. Y hay que decirlo, algunos de esos incentivos al ahorro se han venido debilitando. Y no solo a nivel de personas naturales, sino a nivel, por ejemplo, de vehículos institucionales. Y aquí esa discusión es muy importante para las pymes. Y ya les voy a mostrar en otras jurisdicciones, ha funcionado muy bien los incentivos tributarios para que por ejemplo, que a través de vehículos de inversionistas institucionales se atienda de manera más específica y más particular un segmento que está desatendido y que es más riesgoso y que es más complejo. Y si uno tiene digamos, una política de incentivo al ahorro, puede generar que empiece a darse un círculo virtuoso, donde pues hay más apetito, hay más formalidad, las empresas empiezan a responder de manera más positiva. Entonces yo creo que ahí hay algo que tenemos que pensar de manera más puntual, pero también más general. Bueno, hablamos mucho de educación financiera en el país, pero realmente pues el foco claramente tiene que ser en una alfabetización financiera, empezando o de manera puntual, si pensamos que queremos llevar estas empresas al mercado de capitales, pues necesitamos ahí no solo que estas empresas se vayan familiarizando con los conceptos básicos, sino también que los inversionistas pues tengan unos criterios básicos pensando en la inversión en estas empresas, que probablemente también va a tener ciertos riesgos o unos riesgos diferentes a los que ya están acostumbrados. Desarrollo de productos financieros especializados. Voy a volver a eso con los ejemplos, pues está claro que necesitamos pensar en las especificidades de las MIPYMES, promover plataformas digitales y fortalecer esa asesoría y acompañamiento. En general, ¿cuál es la hoja de ruta que se ha sugerido a nivel internacional? Y esto va a ser interesante porque pues en unos minutos ya voy a concluir con nuestras recomendaciones puntuales para Colombia. Pero en general la hoja de ruta sugerida habla de la creación de un segundo mercado especializado para las MIPYMES. O sea, necesitamos algo realmente específico donde los inversionistas institucionales aprendan y logren trascender digamos, y acompañar a estas empresas para realmente abrir este mercado. Reducción de las barreras regulatorias y requisitos de entrada. Claramente aquí necesitamos cosas más simplificadas para estas empresas. Simplificación de los requisitos de contabilidad. Esto aparece en la hoja de ruta de la mayoría de países. Porque repito, si estamos hablando de empresas que todavía no tienen completamente sistemas contables, pues necesitamos que esos sistemas contables sean muy prácticos, sean muy sencillos, que sean fáciles tanto de hacer como de entender y de monitorear.
Y entonces ahí necesitamos avanzar de manera importante. Y la implementación de nuevos instrumentos de deuda y emisiones. Déjenme les cuento rápidamente en la revisión que hicimos de otros países, qué ejemplos hemos visto y qué están haciendo otras jurisdicciones para avanzar en las iniciativas de mercado de capitales. Y empiezo con esta iniciativa del mercado extramot en Italia, donde se ha creado una nueva figura de minibonos. Y en esta figura de minibonos, ahí está, hasta, digamos, en los datos que teníamos, íbamos contando ya 223 emisiones, más de 160 empresas ya han participado de este mercado de minibonos. Son emisiones inferiores a los 50 millones de euros. Han levantado 9.500 millones de euros en este tipo de emisiones. Estos minibonos son súper simplificados. Tienen una restricción y es que solo van dirigidos a inversionistas institucionales. Y ahí, por ejemplo, cuando uno piensa en el tema de fiduciarias, empieza a calzar la historia. Uno necesita que haya un inversionista institucional atrás, que entienda los riesgos, que pueda, digamos, moldear luego un paquete que sea atractivo para sus portafolios. Y precisamente, pues, y que también vaya acompañando a las empresas. Eso es lo que ha permitido en los países como estos, pues, avanzar en el tema de mercado de capitales para MIPYMES. En España hay un mercado similar, el BM Growth, reducción en requisitos de contabilidad, sistemas de reporte simplificado. Aquí van 127 empresas con una capitalización muy importante de casi 20.000 millones de euros. Son todas iniciativas similares en la Unión Europea buscando generar vehículos de financiamiento apropiados para las MIPYMES, destinados a los inversionistas institucionales que luego hacen una gestión y pueden tener incluso incentivos tributarios. En América Latina, déjenme pues hablar de las jurisdicciones ajenas a la nuestra y luego pues hablar de los avances que, hay que decirlo, también hemos tenido en Colombia, importantes. Quizás una de las experiencias más importantes es la Argentina con la creación del mercado argentino de valores. Es un segundo mercado, hoy en día ha crecido tanto que es 12% del financiamiento del sistema financiero. Tiene unos productos flexibles de deuda que son digitales y de corto plazo, como los cheques digitales, que se han vuelto un instrumento muy usado en este mercado de valores y que les permite fácilmente a las empresas de tamaño más pequeño pues financiarse. Y este mercado se ha acompañado de un fondo común de inversión donde el 75% pues va invertido a este mercado de valores, el otro 25% está diversificado con instrumentos de menor riesgo para que el paquete agregado tenga, digamos, un apetito de riesgo más amplio, y hay beneficios impositivos. Y por eso insistía, aquí tenemos que repensar cómo estamos teniendo la discusión de incentivos al ahorro y en vehículos específicos, sabiendo que, por ejemplo, en este caso genera una externalidad positiva enorme, porque no es solo el incentivo a que la gente ahorre más, sino que vaya a vehículos que sabemos van a tener efectos de formalización y de crecimiento muy importantes. Y eso es lo que estamos viendo acá. Este es un ejemplo en Argentina. En Perú también tenemos un ejemplo similar. Ha habido una especialización en este mercado alterno de valores con un tema muy importante de asesorías, de acompañamiento a las empresas, menores requisitos y unos costos de emisión inferiores. Y en Colombia tenemos la plataforma de Ascenso y tenemos este vehículo de crowdfunding. Es un vehículo que yo creo que ha dado varios ejemplos bien exitosos, pero básicamente hay que potenciarlo muchísimo más y, ¿por qué no?, pues pensar en estructuras similares a la que estamos viendo en otros países. ¿Cómo integrar esta discusión con el rol de las fiduciarias? ¿Qué rol pueden jugar las fiduciarias acá? Y la invitación acá no es solo, pues nosotros hemos hecho el documento y es algo que seguiremos seguramente trabajando, pero esta es una conversación que debería ser de toda la industria, ¿sí? Casi que esto debería ser como
como decían en mi colegio, puesta en común en sentimientos, que la gente levante la mano, porque necesitamos que todos pongamos nuestro granito de arena en pensar cómo, por ejemplo, este gremio que es tan importante y que juega un papel tan trascendental a la hora de ser vehículo de ahorro e inversión, cómo podemos acercar este sector a estas empresas más pequeñas. Y aquí pues ponemos algunas ideas. Obviamente las fiduciarias tienen unas competencias importantes que podíamos desplegar más en temas de asesorías. Y este es un tema que es muy importante porque podemos asesorar de manera más clara cómo las empresas más pequeñas, en este caso las empresas medianas, están haciendo uso de su liquidez. Ahí hay un potencial enorme de pensar en un acompañamiento para que estas empresas realmente se den cuenta de la virtuosidad de tener un buen manejo de la liquidez. Porque recordemos, la transaccionalidad aquí es un subproducto muy importante del manejo de la liquidez que permite que luego, cuando pensemos en temas de crédito, pues tengamos trazabilidad, tengamos el ecosistema de pagos y podamos usar toda esa información. El empresario a pie no entiende muchas veces que en su transaccionalidad él puede estar jugando la capacidad de tener nuevas fuentes de financiamiento. Y aquí la asesoría es clave y la tecnología en eso pues es muy importante. Y repito, pues necesitamos ir conociendo sus necesidades y realmente cuáles son sus perfiles y sus tipos de volatilidades. Nosotros pues en ANIF estamos avanzando una agenda que es quizás un poquito más, en algunas partes enfocada a personas naturales, pero también es muy, digamos, tiene una redundancia muy importante con este tema empresarial, porque en las empresas más pequeñas la frontera entre lo personal y lo empresarial también es mucho más débil, y es tratar de entender, por ejemplo, cómo son esas ciclicidades de los negocios, porque eso nos permite entender mucho mejor cuáles son las necesidades del manejo de liquidez y también realmente qué tipo de productos de crédito eventualmente o de financiamiento calzan con esas necesidades. Bueno, necesitamos en términos de administración y gestión de los recursos, pues repito, una personalización muy importante y mirar cómo logramos diversificar las fuentes que nos permitan que los costos de administración sean bajos. Porque claramente las fiduciarias tienen unos costos de administración muy competitivos, pero a la hora de atraer estas empresas necesitamos pensar incluso fuera de la caja para ver cómo complementamos para que los costos de administración y la entrada y ese primer acceso sea bajo. Y bueno, básicamente ahí está como nuestra conclusión y es, si nosotros de primer lugar aseguramos que tenemos una mejor gestión de los recursos de las MIPYMES, eso puede abrir las puertas a pues, nuevas fuentes de financiamiento, tanto tradicionales como pensar más allá y pensar en el mercado de capitales. Y finalmente, no solo es exclusivo en pensar en esa dimensión de administración de recursos, sino pensar esto en un ecosistema más completo. Y es cómo hacemos para que estas empresas pues tengan buen manejo financiero, una estructura contable sólida y tengan transparencia en la información. Y ahí pensar en plataformas de inversión, pensar en un segundo mercado. Me acuerdo que en la mención de mercado de capitales se pensaba en una especie de segundo balcón que le permita a esas empresas entrar de manera digamos, expedita y más sencilla al mercado de capital. Yo creo que es muy importante. Gestionar fondos de inversión dirigidos a las MIPYMES. Yo creo que todavía en el país necesitamos ir balanceando en nuestros vehículos de inversión esos apetitos de riesgo que tenemos en el país. En el país a veces tenemos experiencias casi que bipolares. Tenemos vehículos de inversión donde buscamos priorizar la seguridad y bajo riesgo, y luego vemos estructuras muy informales o apetito por cosas hiperriesgosas, ¿sí? Entonces uno ve, pues aquí, Colombia es por eso el de la bipolaridad. Queremos, repito, unas cosas muy seguras, de corto plazo, de liquidez, de bajo riesgo, ¿sí? Un día negativo en rentabilidad nos parece el peor de los mundos, y por el otro lado es el país de las pirámides y la criptomoneda y las apuestas y demás. Entonces yo creo que hay que tratar de generar todo un abanico donde podamos acompasar
y donde, por ejemplo, tener fondos dirigidos a las MIPYMES, pues puede ser interesante desde el punto de vista de las rentabilidades, y si pudiéramos tener un acompañamiento de política pública, un acompañamiento de incentivos tributarios con sistemas más ágiles, pues eso yo creo que podría dinamizar de manera muy importante. Pues el tema de asesoría, repito, pues aquí hay unas competencias enormes y eso puede apalancar muchísimo ese acompañamiento y esa entrada de estas firmas al mercado de capitales, y bueno, fomentar la participación en el mercado e invertir en las pymes a través del segundo mercado. Estas recetas yo creo que hay que volverlas mucho más concretas, digeribles. En esos días estaba revisando la misión de descentralización, por ejemplo, que tuvo el país, y la misión de descentralización tuvo un gran acierto, y es que después de una misión muy amplia, todo fue digerido a regulación específica y concreta. De hecho, había un proyecto de ley y un proyecto constitucional con el que cerraba la misión de descentralización. Desafortunadamente, el gobierno no le está prestando mucha atención a algunas de las recomendaciones de la misión de descentralización, pero yo creo que la misión hizo un esfuerzo enorme en llevar a ese nivel. La misión del mercado de capitales quizás se quedó un poco huérfana, pero yo creo que hay que insistir en que puede ser uno de los puntos más revolucionarios del país, y es ampliar el mercado de capitales, llegarle a estas empresas medianas con nuevos productos, proveerles una asesoría y un manejo de liquidez que les permita tener colchones más efectivos, luego posibilidades de financiamiento. Eso sí puede cambiar el país, eso sí puede ser revolucionario. Y yo creo que aquí simplemente es todo el agradecimiento a Germán por la invitación que nos hizo a seguir pensando en este tema, que no concluye aquí, pero que realmente en esta jornada de hoy y mañana va a ser tan importante, y es cómo realmente volvemos a tener el mercado de capitales como centro de la discusión, cómo logramos que esas recomendaciones de la misión del mercado de capitales incluso logren penetrar y llegar a un nivel más granular y pensar en las MIPYMES, y hacer de estas recomendaciones una agenda de ruta tangible, concreta, específica, que nos permita avanzar. Y yo con eso pues ya creo que estaba terminando, y creo que estamos a tiempo de tomarnos un café, y simplemente nuevamente agradecerle a las oficiales por la invitación, y bueno, estaré ahí por si hay preguntas o comentarios, y el documento estará probablemente disponible en la página de Sofiduciarias. Muchísimas gracias.